Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en San Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron puestas ascuas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres, Señor? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre bendito, ayúdanos y bendícenos en esta mañana. Y bendice a los hermanos de Espronceda y a los hermanos que están escuchando en Rocha y en otros lados, Padre. Y bendice especialmente a los hermanos venezolanos, Padre, que están en la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es muy probable que Jesucristo ya ha tenido alguna comunicación con Pedro. Él aparece a los discípulos el primer día de la semana, cuando estaban todos juntos, como nos dice en Juan capítulo 20, que vino Jesús y puesto los ojos en medio, le dijo: paz a vosotros. Y cuando le dijo esto, les mostró las manos y el costado. Notemos que la Escritura nos dice: y ellos se gozaron viendo al Señor. Por supuesto que Pedro también se alegró. Nos imaginamos su rostro cuando por primera vez, después de la resurrección, sus ojos se cruzaron con los del Señor Jesús. Todos ustedes han escuchado esta historia de la Escritura muchas veces. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que esta pregunta que Jesucristo le hizo a Pedro, si me ama más que estos, si lo hizo en presencia de todos los otros creyentes o no? Y en relación con esta pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. Y es: si Pedro le dijo a los otros
que él lo había negado. Acuérdense que los otros discípulos no estaban. Pensamos que Juan sí estaba, pero esta es una pregunta importante. Miremos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 29 nos dice: y prendieron a Jesús y le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. En Marcos capítulo 14 se nos da un detalle. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y empieza a maldecir. Lo hace de una manera tal que trata de demostrar que realmente él no era un seguidor de Jesucristo. Saca del bolsillo de su ropa un papel con esas palabras sucias que había aprendido en el barrio cuando era un jovencito y que nunca había pronunciado durante esos 3 años que había estado con el Señor Jesucristo. A veces nos preguntamos si las paredes pudieran hablar, lo que dirían. Y ustedes saben que ellos fueron en el barco. Pedro dice: vamos a pescar, y todos se decidieron que iban a pescar y no pescaron nada. Y decíamos, si las paredes pudieran hablar, lo que dirían. Pero en este capítulo, en vez de decir si las paredes pudieran hablar, yo diría: si los peces pudieran hablar, nos narrarían que esa noche había una zona alrededor de la barca a la cual no se podían acercar. Es que había como una fuerza increíble que impedía que se acercaran. Quizás algo semejante a lo que había sucedido en la primera pesca milagrosa. A veces he dicho, y lo repito, que es como que hubiera un letrero luminoso, como a veces pone la intendencia de noche, y que dice: no pasar. Y lo más interesante del caso era que los peces lo leían y hacían caso. Pero lo más interesante sucedió cuando empezó a amanecer. Y ahora sí, después que el Señor Jesús dice: echen la mano del lado derecho, ahora sí los peces se podían acercar a la embarcación. Vemos cómo el Señor Jesús está en completo dominio de su creación. El mismo que ha parado el viento y las olas, ahora tiene el dominio sobre los peces. Y en el versículo 3 hemos leído que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Creo que esta frase, voy a pescar, tiene en esta situación un tono de tristeza. Por supuesto que no tiene nada de malo ir a pescar, pero para Pedro y los que habían sido pescadores era como volver a la vida de antes. Y como que esos 3 años y medio con el maestro habían pasado al gran museo de los recuerdos. Es que esos años con el Mesías, recorriendo las aldeas y las ciudades de Judea, habían sido tan maravillosos. Los días eran a veces agotadores, los enfermos que se amontonaban, las multitudes que había que atender. Pero ¿cómo olvidarse de esos milagros que habían visto con sus propios ojos? Y por eso esa frase tan corta, voy a pescar, es como si dijera: todo el pasado ha quedado atrás. La experiencia inolvidable de haber escuchado esas palabras maravillosas que salían de los labios del maestro cuando al final del día les hablaba esas verdades eternas de una manera que nunca antes habían escuchado.
No podemos dejar de pensar que se habrán acordado cuando al principio de su ministerio Jesucristo les dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y yo me imagino la conversación en la embarcación, como se diría en el departamento de Rocha: ¡qué mala suerte tenemos! Hoy no se pesca nada. Es que el viento sopla para el otro lado. Quizás alguno de los pescadores de tanta experiencia dice: es la primera vez en mi vida que me pasa esto. Y si Fernando Rodríguez estuviera en el barco, él hubiera dicho: cuando yo no pesco, no pesca nadie. Bueno, todos hemos estado en nuestra vida navegando en ese barco de la frustración, cuando toda una noche o un largo tiempo nos hemos visto más que el fracaso. El principio espiritual que aquí vemos es muy importante. Dios utiliza el fracaso de la noche para contrastarlo con el éxito increíble que van a tener al amanecer. Y qué preciosas son a nuestra alma las palabras del Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Y luego sigue: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando llevando la semilla volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay momentos en nuestra vida en que parecería que no se pesca nada. Todo parecen ser pruebas y dificultades. Pero en Juan capítulo 21 se nos dice: al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Qué difícil, hermanos, es reconocer al Señor Jesús después de una noche de dificultad, de tristeza o de fracaso. Y estas palabras al amanecer para mí son muy especiales. Traen a mi mente las palabras de Proverbios 4, verso 18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Observemos con qué tacto y delicadeza Jesucristo entra en la conversación. Ahora les va a hacer una pregunta cuya respuesta él sabe, pero necesita que ellos la confiesen. En el silencio de la mañana, viene esa voz que pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le contestaron: no. Esta interrogación me ha conmovido muchas veces el corazón. ¿Tenéis aquí algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Es que yo creo que la iglesia local tiene que ser un lugar donde el creyente sea alimentado por el ministerio de las Escrituras. Y en el versículo 6 nos dice, él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, dice a Pedro: es el Señor. Noten esto, Juan reconoce de inmediato al Señor, pero Pedro no lo puede hacer. ¿Será que Juan tenía una vista mejor? ¿O será que el corazón que había negado tiene dificultad para percibir la persona del Señor Jesús? Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Sacan 153 peces. Jesús le dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y llegamos al verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La improvisada comida ha terminado. Quizás se siente en la atmósfera la sensación de que algo va a ocurrir.
Es interesante que no tenemos información si los otros discípulos sabían o no que Pedro había negado al Salvador. Pedro, hermanos, era de mi barrio. Y en mi barrio, cuando hacíamos una cosa mal, no decíamos lo que hacíamos. No facilitábamos esa información. Y nos preguntamos si esa conversación con Pedro fue privada o si fue delante de todos los discípulos. Y yo sé que algunos de ustedes me van a decir, por supuesto que estaban todos ellos ahí, porque cuando uno lee, no dice que se fueron. Y es verdad, estoy de acuerdo con eso. Pero hay un argumento que gente como F.F. Bruce, de las asambleas en Inglaterra, uno de los más reconocidos especialistas en el libro de Juan, y él dice que un argumento sería que el Señor no desearía avergonzar a Pedro delante de los otros discípulos, del mismo modo que cuando los discípulos fracasaron con echar al demonio, el Señor esperó hasta que estuvieran solos para explicarle las causas del fracaso. Y también el hecho que la negación de Pedro, si bien fue pública, no fue en presencia de los otros discípulos. Y lo que yo les puedo asegurar es que el carácter del Señor Jesucristo es siempre perfecto y maravilloso. De la misma manera que en una gran orquesta, cada instrumento ejecutando una sinfonía de Beethoven o de Mozart o de Brahms, hay un equilibrio, diríamos, perfecto. Y en la vida del Señor Jesús nunca hubo una nota disonante, nunca hubo una nota desafinada, nunca hubo una nota fuera de lugar o fuera de tiempo. A la mujer adúltera la trató con la dignidad como si fuera una princesa. A la mujer samaritana, que no era una santa, la trató con todo respeto. A los fariseos los reprendió con la severidad de un juez honesto. Y estoy seguro que en ese momento el Señor Jesús trató a Pedro de la manera perfecta y adecuada. Hermanos y hermanas, qué Salvador tan maravilloso el que tenemos. Finalmente viene la pregunta. Me imagino la escena. Jesucristo mira fijamente al discípulo que lo había negado. El discípulo sabe el tema que se va a tratar. Quizás su rostro se pone colorado. Quizás empieza a temblar. Y el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Es muy interesante el procedimiento que el Señor utiliza. La pregunta que nosotros diríamos obvia sería, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué me negasteis? Y sin duda que Pedro no podría haber dado una buena respuesta. Y el Señor, en vez de preguntarle eso, le dice, ¿me amas más que estos? Si yo estuviera en el lugar de Pedro, hubiera dicho, Señor, tú sabes que te amo, pero me asusté mucho. Yo he visto las cosas horribles que han hecho con otros que han estado en contra de las autoridades religiosas. Aquí se utiliza la palabra agapao, que se usa 142 veces en el Nuevo Testamento, de acuerdo a los expertos. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 19, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se utiliza en relación a amar al prójimo. O en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo no creo que el Señor Jesús está haciendo una competencia o concurso a quien lo ama más. Pedro había dicho antes que aunque todos lo abandonaran, él no lo haría. Es decir, él creía que él tenía un afecto y devoción mucho mayor que todos los otros. Ahora el Señor le hace la pregunta, ¿me ama más que estos? Quizás diríamos nosotros, ¿qué diríamos nosotros si el Señor nos hiciera esta pregunta? Si nosotros le estuviéramos haciendo esta pregunta, Pedro la haríamos con una voz fuerte y enojada. ¿Me amas más que estos?
en nuestra voz se hubiera notado el sarcasmo. ¿Me amas más que estos? Pero no. Aquel que fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, no utiliza el sarcasmo ni trata de ridiculizar a Pedro. El Señor lo dice seguramente en un tono de voz suave, bondadoso y con amor. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos si realmente tú y yo amamos al Señor? Y en Juan capítulo 14 el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y en el versículo siguiente dice, el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Es decir, el Señor Jesús define el amor no como una sensación espiritual electrificante, y me alegro de eso, no como en un sentido de enamoramiento místico espiritual, y me alegro que es así porque sería difícil para la mayoría de nosotros llegar a ese misticismo como algunos hombres y mujeres en la historia del cristianismo. El que me ama, mi palabra guardará. Oramos, enséñanos, Señor, a amar tu palabra, a escudriñar tu palabra y a guardar tu palabra. Y en Primera de Juan capítulo 4 leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es el amor hacia el Señor Jesús. También se ve por el amor a nuestros hermanos. Es decir, es imposible amar al Señor Jesús sin amar a los creyentes en Él. Y en Primera de Juan leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y luego en el capítulo 4 dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Pedro nos agrega, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Volvamos al Evangelio de Juan. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Me imagino a Pedro con sus ojos humedecidos por las lágrimas, su voz temblorosa, el tono de sus palabras muestra la honda emoción en su corazón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Observen quién lo dice, Señor, tú sabes que te amo más que estos. Pero en su respuesta Pedro no usa el término agapeo, sino que usa un vocablo distinto, usa el término fileo, ese término que lo conectamos con la palabra Filadelfia, que significa amor fraternal. Sin embargo, ese mismo término se utiliza en Juan, capítulo 1, verso 3, dice, cuando Lázaro estaba enfermo y sus hermanas le mandan el mensaje que dice, el que tú amas está enfermo. Y también se utiliza en relación al amor del Señor hacia su Padre, cuando dice, porque el Padre, el amor del Padre hacia el Hijo, el Padre ama al Hijo, y ahí en Juan 5 se utiliza la palabra fileo y le muestra todas las cosas. Y noten la respuesta del Señor, apacienta a mis corderos. Noten que no les dice que apaciente a sus búfalos impetuosos, o a sus jabalíes, o a sus tigres, o a sus elefantes. La comparación espiritual se la dejo que la hagan a ustedes mismos. Les dice, apacienta a mis corderos. Aquel que él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos honra con esta designación. Y creo que hay una enseñanza importante. El Señor Jesús desea restaurar completamente a Pedro. Pedro había vuelto al grupo de los 12. Funcionaba como alguien que había sido restaurado, pero no lo había sido. Había hecho bien en volver al grupo de los hermanos,
pero la restauración definitiva la va a realizar el mismo Señor. Quizás algún hermano se ha enfriado, quizás ha habido pecado que no ha sido confesado. Hermanos, el Señor quiere nuestra restauración. Y en Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquellos que le aman son bendecidos de una manera muy especial. El Señor les promete una comunión especial. En Juan 14 leemos, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre la amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Y Él habita en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Pero volvamos al Evangelio de Juan, en el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió Pedro, Señor, tú sabes que te amo. En la segunda pregunta del Señor hay dos detalles. En primer lugar, no le pregunta si le ama más que estos. En segundo lugar, en vez de corderos, se utiliza el término ovejas. El término cordero que se usó en la primera pregunta está en la Biblia solamente en este verso y en el libro de Apocalipsis cada vez que se habla del Señor Jesucristo como el cordero. Pero aquí la palabra oveja es la que se utiliza en el Nuevo Testamento en muchos lugares. 17 veces en el capítulo 10 de Juan, cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El texto nos dice que le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El texto nos dijo que Pedro se entristeció. Y creo que sería muy interesante imaginarnos el rostro de Pedro. Es que el aspecto de su cara ha cambiado muchas veces esa mañana. Es que esta es la tercera vez y el Señor con voz suave y penetrante le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Quizás un psicólogo nos diría que en una situación similar lo mejor sería olvidarse de todo el asunto y no mencionarlo. ¿Para qué traer ese tema que podría herir aún más la parte emocional de Pedro? Pero el Señor Jesucristo no quiere hacer un parche. El Señor Jesucristo quiere hacer una cura total. Aquel que nunca se equivoca y lo hace todo perfectamente bien, hace la pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una sonrisa aparece en el rostro de Jesús. Y una sonrisa también aparece en el rostro de Pedro. Él sabe que ha sido completamente restaurado. Y en esta mañana, hermanos, en nuestro corazón, privados cuando estamos en nuestra casa, en una parte privada, que podamos decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y una palabra para los amigos que no han tenido esa experiencia de fe. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra se refiere a la palabra de Dios, la Santa Biblia, y cree al que me ha enviado. El que lo ha enviado es Dios el Padre. Él es el Hijo eterno, por la eternidad sin fin, es el Hijo de Dios. Tiene vida eterna. Noten, el que oye mi palabra, crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Una vida eterna en el cielo con el Señor, pero que se empieza a gozar en este día, porque sabemos que Él está con nosotros en el medio de nuestras pruebas, en el medio de nuestras dificultades. Y dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga
Oren por nosotros. Yo vivo en una ciudad que es 6 veces más chica que Montevideo, 6 veces más chica. Estamos teniendo más de 200 casos por día del virus. Si hacemos la multiplicación, sería un equivalente, así en Montevideo solo hubieran 1.200 casos por día. Pero tenemos la tranquilidad, tenemos la paz, que sabemos que nada nos puede pasar sin que el Señor lo permita y que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos.